Buenas noches a la virtual. ¿Quién está ahí atrás? El decano. 5, 4, 3, 2, listo, Milton, ya estamos en vivo. Listo. Sí, Milton, buenas noches, Milton. Soy profesor Alarcón. Buenas noches, Luis, profesor, el profesor Luis Alarcón, decano. Un abrazo para ti y todos. Para Paola, hace rato no la veía. Aquí estoy para escucharla. Un abrazo. Gracias, profe. Un abrazo, decano. Buenas noches. Estamos en vivo, ¿no? Ya en Facebook, Miguel. Sí, ya, pues, ya estamos en vivo, ya la podemos tertulia, empezar. bueno, la tertulia Historia y Pensamiento es una actividad de extensión del programa de Historia de la Facultad de Ciencias Humanas de la Universidad del Atlántico. Tiene ya una larga existencia, más o menos de unos 20 años, operando en la ciudad de Barranquilla, tanto en los espacios de la universidad como fuera de ella. Ahora estamos utilizando el formato virtual por las condiciones que nos ha impuesto la pandemia. La programación que organizamos para este semestre, se la voy a repetir una vez más, para ir ambientando el ingreso a la expositora de la noche de hoy, es la siguiente. Miércoles 10 de junio, el uso de la historia y la disputa territorial entre Colombia y Nicaragua. Esa conferencia la dio Camilo José Martínez. El 17 de junio, higiene del ganado y medicina agrícola, las técnicas veterinarias en el semanario El Campesino, a cargo de Oscar Rafael Ferrer. El miércoles 24 de junio, las bibliotecas aldeanas de los pueblos del Caribe colombiano, de Jesús Ángel Castro. La semana pasada puso una vara bastante alta. Jesús hizo una muy buena conferencia sobre su tema. El miércoles 1 de julio, hoy, usos sociales y cambios físicos en la Plaza de San Nicolás, 1857-1980, a cargo de la egresada nuestra del programa de historia, Paola de la Hoz, y magíster en historia de la Universidad del Norte. El miércoles 8 de julio, el delito del uxoricidio en el Nuevo Reino de Granada, 1780-1800, por Melvin López Solórzano. El miércoles 15 de julio, conflictos por el cobro del diezmo entre las provincias de Santa Marta y Cartagena, 1745-1758, por Eva Sandrín García. El miércoles 22 de julio, Mujer, Prensa y Política, una relación que genera un estereotipo especial, 1932-1957, por Edgar Mauricio Pérez. El miércoles 29 de julio cerramos la tertulia de este semestre, la historia conceptual de Reinhard Koselleck y su aplicación metodológica para el caso de Cartagena de Indias, 1810-1821, por Kevin David Acosta, quien se encuentra en este momento en Sevilla, España, haciendo estudios de maestría. La conferencia de hoy, 1 de julio, usos sociales y cambios físicos en la Plaza de San Nicolás, 1857-1980, a cargo de Paola de la Hoz, como dije anteriormente, egresada nuestra del programa de historia, y asimismo, magíster en historia de la Universidad del Norte. Paola viene trabajando este tema hace rato, ya hace un tiempo, y es una de las personas que se ha especializado en la historia urbana de Barranquilla, especialmente en lo que tiene que ver con el centro. Así que hoy nos va a hacer, tenemos esa aspiración, una muy buena intervención sobre la temática que ella viene trabajando hace un tiempo. Con ustedes entonces, Paola de la Hoz. Bueno, buenas noches a todos. Gracias, profesor Milton, por facilitarme este tiempo, este espacio, y gracias pues a todos los que estamos conectados. En el día de hoy voy a hacer una presentación sobre los usos sociales y cambios físicos en la Plaza de San Nicolás desde 1857 a 1980. Entonces, tenemos una plaza, en la Plaza de San Nicolás en Barranquilla, la vamos a abordar a través de dos perspectivas. La primera, desde una perspectiva social, un componente social, o
desde una dimensión social, es decir, qué usos se le dieron a este espacio, quién los utilizaba, qué actividades hacían sobre ellos, y luego un componente físico, un contenedor que va a recibir todas estas actividades, que va a ser susceptible a cambios, a transformaciones, y estas perspectivas ambas van a ser congruentes con lo que tiene que ver las dinámicas sociales, las dinámicas políticas y culturales de la urbe durante esta temporalidad señalada. Entonces, ambas miradas corresponden y son congruentes a los procesos urbanos o a las dinámicas sociales económicas que se dieron durante este periodo. Asimismo, ¿por qué es pertinente este estudio? ¿Por qué queremos hacerlo? ¿Por qué lo hice? Es pertinente porque quiero o queremos conocer la relación de la plaza con la ciudad, cuáles fueron las lógicas que siguió, cómo se articuló a la vida material, la vida social, cotidiana, como quieran llamarle, de esa Barranquilla, de esos varios periodos de tiempo, y cuáles fueron la forma del uso y la apropiación de la misma. Entonces, queremos ver esa materialidad, ese uso, para dar una mirada congruente o una mirada bidimensional. Asimismo, tenemos que muchos estudios, no encontramos muchos estudios metodológicos sobre la plaza, más bien son pequeñas reseñas o una que otra mención. Digamos que el artículo que más o menos nos puede ilustrar algo sobre la plaza es de la comunicadora social Betty Puñeda Fandiño, quien la menciona como el ágora de la ciudad. Asimismo, el señor Eusebio Grau señala la plaza como un lindo y espacioso jardín hacia 1896, y tenemos también Alfredo Lespriella, quienes en sus crónicas nos van a relatar qué es lo que se daba o qué actividades se mencionaban en esa plaza. También tenemos otros autores como la socióloga Rafaela Bozo Beso, que hacia finales del siglo XIX, el siglo XX, nos empieza a dar muchas luces, muchas descripciones sobre la plaza, sin olvidar al padre Rebollo, que es el que más nos describe sobre no solamente las actividades que se hacían, sino sobre quiénes eran los que habitaban alrededor de esa plaza. El profesor Villalón hace una línea de tiempo que también fue útil para esta investigación, en donde va cronológicamente poniendo los sucesos más importantes de la misma. Y asimismo, pues el señor Tomás Caballero Trullón la menciona, pues por lo que tiene que ver con sectores comerciales, como las casas de comercio que estaban alrededor de la plaza. Pero ninguno hace mención o ninguno profundiza sobre esos cambios sistemáticos que se van a estar dando. Entonces tenemos como ese pequeño acercamiento como constructor social urbano. La Plaza de San Nicolás es, como lo decía la arquitecta Maisel del Castillo, española, que hizo su trabajo sobre el espacio público en Barcelona, define el espacio desde tres perspectivas históricas. Una plaza de encuentro, un espacio que debe ser de encuentro, de mercado y de conexión social. Si estas perspectivas o estas definiciones las extrapolamos a la Plaza de San Nicolás, entonces tenemos una tridimensión, que es una plaza de encuentro, una plaza de mercado y una plaza de conexión social. ¿Qué llamo conexión social? O a lo que hace referencia a lo que tiene que ver con el transeúnte, con el recorrido que hacen las personas. Vamos a ver durante todo este periodo de tiempo el movimiento automotor. Vamos a ver que era necesario atravesar la plaza o que era necesario dentro del entramado urbano que tenía que ver con el transporte público. Asimismo, vamos a encontrar que Manuel Rivas y Piera nos va a decir que como esto es un continente, como todo espacio público es un continente, va sobre él vertirse un contenedor. Entonces, bajo estas perspectivas es que nosotros empezamos a definir lo que tiene que ver la Plaza de San Nicolás. Entonces encontramos que un contenedor va a presentar morfología, formas, mobiliario urbano, zonas verdes, la localización, que es lo que tenemos referencia sobre qué es lo que estaba localizado alrededor, es decir, cuáles eran
esas principales fachadas arquitectónicas o esos principales edificios arquitectónicos. En cuanto al componente social, vamos a encontrar a las personas, los transeúntes, las actividades que van a ser públicas, festejos, celebraciones, actividades privadas que se dieron en los salones que están ubicados alrededor, y sobre ese modo de conexión o ese modo de apropiación comercial. Ahora bien, ya definido todos estos componentes con esta definición histórica del espacio, entonces vamos a definir la Plaza de San Nicolás a partir de 4 momentos. El primer momento, como lo encontramos aquí, va a ser una plaza, va a ser denominada Plaza de San Nicolás, que va a arrancar 1857 a 1898. ¿Por qué se toma este año en particular de 1857? Porque es en este año donde Barranquilla es declarada como ciudad. Entonces vamos a ver las plazas a partir de la ciudad de Barranquilla y cómo se va configurando en su entramado urbano. Luego vamos a ver un segundo momento que tiene que ver con el Parque Bolívar, que lo denominamos 1898 a 1937. Un tercer momento que va a ser el Parque Colón, que va a ser de 1937 a 1950. Y por último, Plaza Colón de 1950 a 1980. De esta manera acaparamos todo la temporalidad. Lo que estamos viendo ahora es una representación de la plaza de 1857 a 1898 como el momento 1. ¿Qué es lo que estamos notando aquí? Tenemos principalmente pues la iglesia, que va a ser un hito, ese hito histórico de la ciudad, además que va a ser una relación intrínseca entre plaza e iglesia. Entonces, tras el emplazamiento de la iglesia de San Nicolás, surge en su área contigua la plaza de la iglesia o la plaza de San Nicolás, como principalmente se va a denominar. En sus inicios, las autoridades religiosas y administrativas se vieron en la necesidad de desecar las partes, como bien lo vemos aquí, desecan el terreno, construyen, y sobre eso van también a posicionar edificios religiosos y administrativos. Entonces, al desecarse este espacio, va a permitir entonces que sea un espacio útil para la realización de actividades públicas. Entonces, vamos a encontrar que la plaza no va a poseer en este periodo un damero cuadrado típico de las construcciones españolas, sino que vamos a encontrar esa forma que vieron los habitantes para adecuar ese terreno. Entonces, vamos a ver que de todas maneras esa adecuación va a permitir que se den lugares de sociabilidad, va a permitir que se den actividades de ocio, actividades como carnestoléndicas, actividades de cualquier índole y religiosas, por supuesto. Además que va a servir de antesala, porque al estar el atrio de la iglesia va a servir de antesala para llevar a cabo las procesiones, y asimismo va a permitir que entonces haya como esa comunicación o haya ese intercambio entre los ciudadanos. Por lo general estas iglesias, o sea las iglesias hacia finales del siglo XVIII, se van a presentar con esa estructura de permitir que se deje un espacio donde pueda entonces permitirse la construcción de una plaza. Entonces vamos a encontrar que en este espacio vamos a encontrar que va a permitir que la vida cotidiana en este periodo de tiempo gire en torno a lo divino, a lo comercial y a lo residencial. Como ustedes pueden observar aquí, encontramos entonces la Casa Corazza, la Casa Volpe, que van a presentar un doble uso. Un uso sea residencial en el segundo piso, como lo pueden ver aquí, y un uso comercial en el primer piso. Entonces, estas fachadas asimismo también van a cambiar de periodo a periodo y también van a ejercer influencia en la plaza y viceversa. Esta primera fotografía que vemos aquí en el costado derecho es concerniente a la iglesia de San Nicolás entre 1898 1886, perdón, a 1898. Este levantamiento de perfil arquitectónico hecho por el director del archivo, Juan Pablo Mestre, quien nos colaboró en esto, entonces vamos a encontrar que hay una primera intención de construir algo, hay una primera intención de darle forma, de darle visibilidad, de construir algo que pueda ser útil.
podemos encontrar que no está asfaltada, que era pues espacio donde pasaban vehículos de tracción animal. Podemos encontrar una especie de fuente, que también va a ser importante, y unos primeros arbustos. Surge también entre 1882-85 un primer intento también de parque que se denomina Parque Vallejo, pero que no va a ser de mayor trascendencia porque hacia 1885 se destruye lo de una revolución que se da en ese espacio. Entonces, a partir hacia de 1890, 1890 y pico, vamos a encontrar una nueva intención de construir un parque, lo que ellos denominan para nosotros sería más bien un jardín. Entonces, dice que de esta vez empiezan todas las familias que están alrededor de la plaza, empiezan pues a unir, digamos, fondos, a buscar fondos para poder darle a ese espacio una mayor vistosidad. Entonces, entre los usos sociales que encontramos, no solamente era una plaza comercial, como ya lo habíamos denominado, sino también empezamos a encontrar un uso habitacional con la casa de Salazar Mesura y muchas actividades que se van a dar alrededor de, no solamente de esa vivienda, sino de los costados de la plaza. Y recordemos que hacia la culata de la iglesia se encuentra la calle ancha o lo que va a ser posteriormente el Paseo Bolívar. Entonces, encontramos una breve descripción el padre Rebollo que dice, del padre Rebollo que dice, si vivir en la plaza de San Nicolás otorgaba algún estatus social, Márquez era propietario de las casas en el costado oriental de la plaza principal. Encontramos que una de las primeras casas era esta, y encontramos también el banco comercial del señor Márquez. Simbólicamente, su casa de familia en la plaza, heredada por sus hijos, fue comprada más tarde por un inmigrante palestino, Elías Mufdi, que en 1916 era ya un comerciante exitoso, miembro de la Cámara de Comercio de Barranquilla. Entonces, a finales del siglo XIX, la Plaza de San Nicolás hace parte de una dinámica de movilidad de los distintos medios de transporte. Vamos a encontrar el tranvía, sea ya movido por mulas, también vamos a encontrar caballos o pues estos animales, y también vehículos, de pronto no se ven un poco acá, pero también van a ser como especie de carruajes. Entonces, esta va a ser como la forma de movilidad. Como les decía, el tranvía toca lo que es la carrera 41, la del Progreso, que es el Callejón Progreso, y que también la carrera 42, que es la que nos va es la que va hacia el mercado público, y también otras calles aledañas para poder ir hacia la aduana. Entonces, de este periodo de tiempo tenemos esa primera forma de la plaza, tenemos esas primeras actividades de residencia, tenemos que se llevan a cabo las fiestas carnestoléndicas, que incluso para 1876 se recibe a Lesseps, que es el que va a construir el canal de Panamá. Entonces, el señor Lesseps se va a quedar residenciado en el Hotel San Nicolás, que está ahí muy cerca de la iglesia. Asimismo, vamos a encontrar otros momentos importantes que tienen que ver con la vida religiosa y material de la vida de esa Barranquilla, y que también los edificios envolventes, lo que habíamos visto anteriormente, también van a significar un importante proceso arquitectónico en este periodo de tiempo. Asimismo, es cuando los primeros residentes empiezan a construir identidad sobre ese espacio, que empiezan a identificarse sobre él, que empiezan a cambiarlo y a transformarlo. Asimismo, ahora entrando al momento número 2, en el Parque Bolívar, de 1898 a 1937. Encontramos ya aquí en este periodo una plaza arborizada que va a venir siendo... bueno, estos árboles van a ser, digamos, importantes porque son las familias de renombre como Bengochea, quienes son los que van a importar palmeras o quienes son los que van a sembrar árboles de caucho sobre este periodo, como ese simbolismo de esas familias importantes del sector. Entonces vamos a encontrar ya una iglesia con un frontis distinto, con una fachada mucho
mejorada o cambiada, y vamos a encontrar entonces una nueva forma, una forma un poco más rectangular. Va a presentar asimismo la fuente de Gonaga, va a presentar un kiosco, pero algo muy importante que vamos a ver en este periodo va a ser la estatua de Simón Bolívar. Entonces, hacia 1898 empieza como a presentarse o a pensarse un parque, pero no se tenía el nombre de Parque Bolívar, pero todavía no se tenía la estatua. La estatua va a llegar hacia 1916, en que es donada por la colonia española. Entonces, en este espacio, como ustedes lo pueden ver ahí, ya destacamos lo que es el Banco Márquez, lo que es la Casa Salazar Mesura. Aquí va a aparecer la Casa Elda, vamos a seguir encontrando el Banco Márquez, la Residencia Márquez, la Casa del Zamora, el edificio Cardonet, locales comerciales, la Casa del señor Francisco Insinares, la Casa Volpe, como había dicho, también va a funcionar ahí el consulado de Italia, y vamos a encontrar la Casa Corazza. Entonces, esa antigua plaza sin mayores ornamentaciones, un poco ríspida, ya va a dar lugar a un parque que se llama el Parque Bolívar. Entonces vamos a encontrar que va a ser un espacio simbólico, que va a ser un espacio con remodelado, como ya lo decía, con la estatua de Bolívar, y que va a ser un espacio muy ligado, con una idea muy ligada como a esa idea francesada, a ese espacio, a ese parque muy especial, muy republicano. Vamos a encontrar las redes eléctricas, vamos a encontrar ya un espacio un poco más funcional, un espacio más embellecido. En este tiempo la idea de embellecimiento va a ser importante. No solamente va a ser en este espacio de la plaza, también nos vamos a ver en el espacio de lo que tiene que ver el Paseo Colón en ese tiempo, y en otros lugares, otros espacios de la ciudad. Entonces, será el prefecto de la provincia, el señor Juan Antonio Gerlain, quien empiece a embellecer este lugar y que va a buscar perpetuar el recuerdo de las principales familias a través de la siembra de árboles. Es así como los principales periódicos locales, como el Boletín de Comercio, anuncia la inauguración de este bonito lugar de recreo levantado en la Plaza de San Nicolás, con fondos municipales y bajo desinteresada cooperación de nuestro amigo don Juan Gerlain. Esa es la forma en que el periódico va a relatar este suceso. ¿Qué vamos a encontrar en este espacio con respecto a los usos sociales? Entonces vamos a encontrar que las principales fotografías que hemos encontrado, que tiene que ver con la revista Mejora, que incluso hay perfiles en Facebook que se han subido esta clase de instantáneas. Vamos a encontrar ese espacio fotografiado de esta manera, o sea, otorgándole una belleza, otorgándole como algo muy, muy clásico, muy de jardín, otorgándole estas distintivas. Y vamos a encontrar pues también un movimiento pues que tiene que ver con las actividades como lo que es un vendedor ambulante, que para ciertos periodos va a ser bastante recriminado, pero vamos a encontrar esta especie de fotografías como algo que nos rememora a un sitio muy importante de la ciudad. Entonces, la señora Rafaela Bozo Beso retrata un periodo, este espacio, de la siguiente manera. Si las retretas se destinan los fines de semana como evento de recreación para los jóvenes pudientes, para las vendedoras de caricias, los emboladores no tienen cabida. O sea, no había cabida para estas personas en estos espacios, en los espacios donde estaban los que ya estaban adecuados, los que ya eran, digamos, embellecidos. Para las costumbres conservadoras y elitistas de esta época es una ofensa que estos personajes entraran sin ser invitados a dichos encuentros. En 1916 los asistentes piden a la policía que intervenga en los parques por desmanes que atentan contra la buena compostura pública. Este comportamiento, así como el deplorable estado alrededor de la plaza, repercute negativamente en la confluencia de los asistentes a los parques, en especial al Bolívar, hasta el punto de que las autoridades suspenden las retretas y las mujeres, quienes son las que más concurren a este tipo de actos, protestan. Una preocupación más para la ciudadanía son los mendigos, quienes protagonizan las quejas registradas
en los periódicos como El Progreso, la edición de 1925, en donde se les propone a la alcaldía municipal llamar a la policía para que prohibiera la mendicidad pública. Sin embargo, pues vamos a ver que en otros periodos van a seguir, pues va a ser un espacio público, va a ser un espacio que va a tener una dinámica, dinamismo, va a tener un espacio donde se van a encontrar todos con todos y de muchísimas maneras cada uno lo va a utilizar y se va a apropiar de él. Ahora vamos a pasar con lo que tiene que ver con el momento número 3. Ya este momento lo denominamos Parque Colón, 1937 a 1950. ¿Qué sucede en este momento? Ya el Paseo Bolívar, lo que ya se denomina en 1937 Paseo Bolívar, toma mayor fuerza, digamos que toma mayor importancia dentro de la urbe. Ya la ciudad va a mirar hacia este espacio. Inclusive muchas actividades se van a trasladar a este espacio por su característica, ¿cierto? Ya como ser paseo le permite tener una mayor confluencia, movilidad en el automotor, y sobre el alrededor de este espacio también se va a sentar la banca, también se van a sentar principales entidades administrativas. ¿Qué pasa en este espacio? Pues la iglesia y lo que tiene que ver con todo este espacio, que como le había dicho es una relación intrínseca, no vamos a decir que va a disminuir su uso, pero sí va a ser de una manera diferente. Al cambiarse la estatua de Bolívar por la estatua de Colón, ya se supone que el Paseo Bolívar va a tener mayor relevancia. Sin embargo, vamos a encontrar ese mismo espacio, es decir, vamos a encontrar las mismas áreas verdes, vamos a encontrar la misma división de la que estaba aquí. La iglesia también va a sufrir otras transformaciones, en cada periodo va a sufrir transformaciones, y vamos a encontrar entonces la Casa Vargas. Surge la Casa Vargas, miren que ya cambia de esta manera, una arquitectura un poco más moderna, una arquitectura deco. Ya este espacio obviamente está totalmente pavimentado. Vamos a encontrar también edificios de cortes modernos hacia 1950, vamos a encontrar cambios en la Casa Mesura, vamos a encontrar que esos usos residenciales que veíamos en los dos primeros momentos, vamos a encontrar un uso comercial casi que netamente. ¿Por qué va a pasar esto? Porque ya surgen nuevos núcleos urbanos, como es el Prado. Entonces, ya el centro no significa un lugar de habitabilidad, sino que significa un lugar comercial un poco desordenado. Vamos a tener esa idea de desorden, algo un poco institucionalizado, en el sentido de que vamos a encontrar de relatos o descripciones que nos dicen que el centro entonces es un lugar sucio, que solamente sirve para el comercio y que ya no quieren habitar. Entonces, al respecto vamos a encontrar que continúan otras casas, pero como les decía, ya de un índole netamente comercial. Entonces, al trasladarse la estatua de Bolívar hacia lo que ya es el Paseo Bolívar, ¿qué va a quedar en este espacio? Durante 2 años va a estar, digamos, sin nada, y la Sociedad de Mejoras resuelve entonces colocar la estatua de Colón en ese espacio, como para hacer ese intercambio. Entonces, como habíamos dicho, el parque conserva sus formas físicas y demás elementos ornamentales y continúan siendo ahora un espacio de contemplación dentro de la estancia de la ciudad. ¿Qué vamos a encontrar en este espacio con respecto al uso social? Va a ser bastante interesante porque en muchas revistas, sobre todo en la revista Mejoras, vamos a encontrar que ya la plaza no es ese lugar de encuentro, o que ese parque no significa ya un lugar de encuentro, o un lugar pues de estancia que permita pues ese intercambio de estar con el otro. No, vamos a encontrar que va a ser algo sucio, que va a estar habitado por gente de la calle, por mendicidad pública, que se va a ver bastante. Inclusive durante este espacio vamos a encontrar que hay planes
en remodelar la plaza, destruyendo la iglesia, porque ya la iglesia no significaba mayor importancia para la sociedad de esa época. De hecho, decían en una de las descripciones de lo que tiene que ver con la revista Mejora, que ya ese era un cascarón viejo, que queríamos una iglesia moderna porque no se podía dar misa, porque alrededor pasaban los carros, porque había mucha gritería, mucha bulla. Entonces ya la sociedad de ese momento no se veía identificada con esa iglesia y mucho menos con la plaza. Pero ¿qué sucedía con la plaza entonces en ese momento? Que al quitarse la iglesia, entonces podría dar mayor extensión al parque o a la plaza, y que se llevara entonces hacia el Paseo Bolívar, para que entonces hubiera una articulación entre el paseo y la plaza. Obviamente, entonces para eso tendría que quitarse la iglesia, y que tal postura o tal debate no siguió. Vamos a encontrar que tal vez se quedó hasta ahí, hasta cierto punto, pero son ideas que van a ser recurrentes y que de hecho la vamos a ver pues también hacia 1970. Entonces, en este periodo marcan sucesos importantes, como ya le decía, aparece pues ahí lo que es el Parque Colón, de ahí toma esa denominación, ese nuevo uso. Ya los residentes ven mucho más atractivo para vivir lo que tiene que ver con el barrio El Prado y el Bellavista, y de esa manera habitabilidad, habitar en esos espacios como el Prado significaba una idea de progreso. Asimismo, en otros espacios de la ciudad también se van a, de hecho se van a derribar o se van a destruir muchas residencias importantes arquitectónicas para dar paso entonces a extensiones de carreras. Y no hay que olvidar pues que este espacio remata con un suceso infortunado, pero va a ser muy importante con lo que tiene que ver la muerte de Gaitán. Entonces, se queman parte de la iglesia, sacan ornamentos del altar, los queman en el parque, queman la culata, o sea, hay todo, digamos, ahí todo ese movimiento de destrucción hacia esta edificación. Y si ya se venía con la idea de quitar esta iglesia o de destruirla, entonces esto va a significar un remate. Sin embargo, luego de este periodo está ese debate, pero luego de este periodo empiezan entonces a buscarse nuevos recursos para poder entonces reconstruir la iglesia. No solamente la iglesia va a ser destruida, también otras edificaciones también van a sufrir esta situación. Entonces, de esa forma es que se remata ese espacio con este suceso. Ya entrando en el momento número 4, que se denomina Plaza de Colón, de 1950 a 1980, vamos a encontrar esta fotografía que va a ser como la más representativa de ese momento. Si hacia 1937, 1937 Colón va a ser como lo más, Bolívar va a ser lo más fotografiado, hacia este espacio, hacia este momento, más que el monumento a Colón va a ser esto lo que más va a ser significativo. Entonces ya teníamos que era un parque que casi no se le prestaba mucha atención. Vamos a encontrar entonces un parque o una plaza, un espacio plano, sin nada, es decir, se remueven todo lo que tiene que ver con las zonas verdes, se remueve todo el inmobiliario, se remueve todo el encerrado del parque de ese momento y se pasa a esta explanada, que va a permitir, a facilitar pues lo que tiene que ver con el movimiento de personas. Esto es un día en que, como los buses hacia Puerto Colombia se estacionaban aquí, también va a servir como a manera de garaje o de estacionamiento, perdón, hacia estos automotores públicos. Entonces, esto es una fila para ir hacia el balneario de Puerto Colombia. Entonces, vamos a ver que esto va a permitir que ventas ambulantes, lo que tiene que ver con comida, lo que tiene que ver con bebidas, y entonces vamos a encontrar que en las crónicas o en lo que tiene que ver con la revista Mejora, que entonces este espacio va a seguir
como lo veíamos anteriormente en el momento número 3, en detrimento, se alerta sobre la salubridad, porque como se venden comidas callejeras, se alerta sobre la salubridad y también se va a alertar sobre los desechos que empiezan a dejar las personas que lo van a utilizar. ¿Qué vamos a encontrar en este momento a manera pues de este panorama general? Vamos a encontrar pues nuevamente que la iglesia cambia en estas naves o lo que tiene que ver con sus torres, una explanada sin más ornamentación que el monumento de Colón, y que en la revista Mejoras también se va a denominar como que él es esta estatua es la que ha sobrevivido a todo este proceso de progreso, donde se remueve este parque. También Mejoras va a advertir que era necesario removerlo, quitarlo, porque ya lo que acarreaba era molestia de insalubridad y de inseguridad, porque ya había vendedores o gente que ya empezaba a pernoctar en el parque. Entonces constantemente decía que se tenía que reemplazar los árboles, que se tenían que quitar todo. Y esto lo que significa es que si bien hacia lo que veíamos en el momento 1, donde las principales familias empiezan a sembrar simbólicamente en esta plaza, vamos a encontrar que el progreso va a quitar todo eso. O vamos a encontrar que en este periodo las personas sencillamente no se van a identificar con ese jardín, con esa zona verde, porque ya van a encontrar otras zonas verdes en otros espacios de la ciudad y que van a ser un poco más atractivos. En este sentido vamos a encontrar que seguimos encontrando pues esta arquitectura moderna. Vamos a encontrar que la plaza va a permitir mayor fluido de personas, mayor fluido pues de automotores. Entonces, a diferencia del Parque Colón, la transformación del espacio se caracteriza por ser una explanada sin ninguna clase de ornamentación, iluminación o áreas verdes. En esta remodelación se conserva la estatua de Colón. El cambio se origina a raíz del deterioro del mismo y la insalubridad e inseguridad que este genera entre la ciudadanía que lo frecuenta. Entre los años 50 y 60 se utiliza como parqueadero de automotores, como lo habíamos mencionado, y luego sirve como espacio para la realización de la Feria del Juguete. Por eso es que vamos a encontrar pues estas casetas, porque ya en este periodo, hacia los 50 a los 60, el Consejo va a permitir que se dé la Feria del Juguete. Entonces ya lo que tiene que ver con el comercio alrededor, como lo decíamos, una plaza comercial ya se va a trasladar netamente a este espacio, o sea, aquí directamente. Esto no va a ser pues siempre, vamos a verlo estos episodios hacia diciembre, donde la plaza entonces va a encontrarse con estas casetas de alrededor de 200 metros según el periódico del comercio, y van a estar ubicadas en todo lo que tiene que ver este espacio. Entonces, asimismo se convierte en terminal de taxis y buses urbanos, porque aquí va a ser la llegada y la salida de estos buses de Puerto Colombia, y hacia finales de la década de 1980 la Plaza Colón va a empezar a ser invadida en su totalidad por vendedores estacionarios, que lo que va a generar entonces el detrimento en su espacio físico y social. Entonces aquí vamos a ver varios momentos dentro de este gran momento de 1950 a 1980. Encontramos la Feria del Juguete, que va a funcionar 24/7, inclusive la feria funcionaba de noche. Tiene fotografías de Mejoras, donde la revista Mejoras, donde aparece que funciona de noche. Es avalado por el Consejo. Este es de 1974, donde empieza la procesión a San Nicolás, donde también se va a usar o se va a asistir a la iglesia en Semana Santa. Entonces vamos a ver, digamos, una reactivación de las actividades públicas, una reactivación lo que tiene que ver con las actividades cívicas. Esto es para conmemorar lo que tiene que ver con el Día de la Raza. Entonces vamos a encontrar que el Colegio Colón, con sus administraciones y sus alumnos, van a hacer esta banda de guerra alrededor y van a llevar ofrendas u homenajes a lo que tiene que ver con la estatua de Colón. Asimismo, esta fotografía cenital nos va a mostrar el monumento, va a mostrar pues lo que tenía que ver con ese parqueadero y nos va a mostrar la iglesia.
Entonces, para mí esto es un conjunto de lo que tiene que ver con iglesia, con la plaza y con todas las edificaciones envolventes. Hacia 1980, hacia 1970 vamos a encontrar pues la iglesia de esta manera, vamos a encontrar como esa conexión social o esa conectividad entre transeúntes, entre vehículos, porque de esta forma, al ser pues un espacio plano, esto es lo que va a permitir mayor flujo de vehicular. Entonces, asimismo, la plaza usada como estacionamiento con la estatua de Cristóbal Colón en el centro es la que perdura durante este tiempo, hacia finales de los 60, cuando se institucionaliza como terminal de autobuses de Puerto de Colombia y taxis urbanos, en parte para impedir el peligro de la invasión y es eventualmente utilizada como escenario de concentraciones políticas. Muchos políticos van a llegar a la plaza, no simplemente por ser la plaza, sino también, pues como lo veíamos, por también las edificaciones que también van a estar alrededor, que también son importantes. Entonces, de esta manera, este espacio de ser estacionamiento conjuraba que no fuera utilizada permanentemente por vendedores ambulantes. Entonces, como se aprecia en las siguientes instantáneas, la amplitud del espacio sirve para que en días feriados o fines de semana las personas acudan temprano a tomar el bus a las playas de Puerto Colombia. Este plan familiar consiste en hacer una fila para tomar el bus y salir lo más temprano posible de la ciudad, así lo detalla un periódico local. También pues va a ser objeto de turismo social, de esta manera vamos a encontrar propagandas, porque hacia 1940, 50 no encontramos como muchas propagandas o muchas notas relevantes a la iglesia, a la plaza, pero sí vamos a encontrar hacia 1950, 60, estos tipos de publicidad. Turismo social, tremendas fueron las colas que el turismo social de Barranquilla y procedente del interior del país formó en la Plaza de San Nicolás para embarcarse en los buses que conducen a Puerto Colombia y a Salgar. Entonces, la Plaza de Colombia, llamada Plaza de San Nicolás, como indistintamente se ha denominado siempre, se transforma en un escenario de comercio informal, en donde se ocupa el espacio público en su máxima expresión y proliferan con rapidez, sin que las autoridades se apresuren a impedirlo, todo tipo de tenderetes. ¿Cuáles van a ser todo tipo de tenderetes? Vamos a encontrar que estos. Entonces, de cierta manera se quería conjurar de que la plaza no fuera utilizada, pero recordemos que hacia 1950, 60 y sobre todo los 80, por eso es que la investigación cierra hacia 1980, porque empezamos a encontrar evidencias de que las autoridades empiezan a advertir que no solamente en la plaza se está deteriorando, o está siendo invadida por los vendedores ambulantes, sino también otros espacios, pero del centro de la ciudad. Entonces, hacia 1980, incluso 90, 2000, yo creo que muchos de nosotros tenemos esta memoria de la plaza de esta manera. Entonces, así es que termina la plaza en este periodo, o como lo veíamos en los 80, va a aparecer de esta manera. No solamente va a ser la plaza en sí, también vamos a encontrar que la iglesia va a tener ese proceso también de deterioro, inclusive va a estar cerrada hacia los 90, creo, hacia los 2000. Y algo muy importante es que el monumento de Colón, aquí como lo vemos, hacia 1998 va a ser trasladado para evitar su deterioro, es decir, para evitar que desapareciera, porque dentro de este espacio empieza a desaparecer. Sin embargo, también otras edificaciones van a correr con esa misma suerte, ya esa casa de corte arquitectónico antiguo, vamos a encontrarla de esta manera, sobre todo lo que tiene que ver con la casa Corazza. Entonces, este espacio ya empieza a ser objeto de degradación, ya no hay una mirada de la sociedad hacia este espacio, tampoco lo hay de los entes administrativos, entonces vamos a verla así durante muchísimo tiempo. Entonces la situación de invasión del centro condujo a que las autoridades locales intentaran imponer por medio de decretos, esto es hacia 1970, los decretos de la regulación y de ordenamiento del espacio público.
hacia finales de la década de los 70 y comienzos de los 80, se evidencia esta preocupación, las cuales son ampliamente mencionadas por los distintos medios locales. Las noticias tienen encabezados como orden en Barranquilla impone el alcalde Pachín Solano. Entonces vamos a encontrar que se pide a las autoridades que haya un mayor orden, que se pide a las autoridades intervención, pero también vamos a ver que esto es reflejo de la situación del contexto de la época, este contexto comercial, económico que va a vivir la urbe, que hacia 1980 vamos a encontrar crisis en los servicios públicos, vamos a encontrar crisis en la institucionalidad, vamos a encontrar una ciudad, según pues la fuente, según la prensa, vamos a encontrar una ciudad que ni siquiera tenía entonces agua potable, o sea, vamos a encontrar que hay una cierta degradación de los entes públicos, políticos, y que esto va entonces a verse reflejado en este espacio público. No solamente, como lo decía, solamente va a ser la plaza, sino otros espacios, pero la plaza realmente es como contenedor, es lo que va sobre ella se van a vaciar todos esos contenidos, todas esas dinámicas, todos esos usos y apropiaciones. A manera de conclusión, pues al principio se establece una interrogante que es el principal. ¿Es la Plaza San Nicolás realmente ese centro de la ciudad? Si bien es cierto, Barranquilla no se construye sobre ese damero cuadrado hispánico, sino sobre ese sitio de libres que va a ser espontáneo, entonces tenemos como que la plaza empieza a ser un híbrido. Y de esta manera es lo que lo reafirma el señor Juan Carlos Pérgolis, quien dice que todas las ciudades republicanas tienen su plaza y nacen a partir de la plaza. Pero ¿qué sucede en esta ciudad? Que si bien es republicana, tiene un parque, tiene un damero, tiene algo que ha estado cambiando, transformándose durante cierto periodo de tiempo, pero realmente es de cohesión hacia los habitantes, realmente solidifica esa mentalidad de centralidad en la ciudad. Entonces, yo me atrevo a decir que no, que aunque es un espacio, aunque ha sido un epicentro social, económico, religioso, inclusive político, porque alrededor también se ubicaron las notarías, falta hacia ese espacio, falta y que ahora hace poco fue también objeto de remodelación, que realmente pues lo estaba necesitando. Entonces es para darle como esa nueva revitalidad a ese espacio, pero realmente nosotros nos encontramos hacia esa plaza como una plaza central. Si bien es cierto, tenemos también otra definición u otro pensamiento, como el de Jean Bazin, que están viendo ahí, que dice que también las plazas puede suceder que necesiten siglos de conformarse, necesiten entonces cierta periodicidad, cierto transcurso del tiempo, para entonces denominarse como ese testimonio de la historia de la ciudad. Es decir, que necesita como contenedora de edificios o de actividades más importantes de la ciudad, en el siglo siguiente puede haberse deteriorado. También esto lo afirma Fernando Carrión, que puede ser de cambios de simbólico, desde lo cívico, desde lo social, y que estos cambios pueden darse a través del tiempo. Y que, bueno, también Bazin denomina que hay un auge y hay un deterioro. Realmente nosotros podemos ver, si bien es cierto auge y deterioro, lo que vemos son intentos, transformaciones, lo que vemos es que cómo se ven las personas, cómo se ve la sociedad hacia ese espacio, que no han querido, digamos, invisibilizarlo o de por sí eliminarlo. Tuvieron pues la oportunidad hacia 1937, hacia 1974 de darle como un mayor impulso hacia este espacio, pero así como eran planes que por el momento estaban, por otro momento cambiaban. Entonces tenemos que este espacio empieza a ser de una forma híbrida, empieza a estar tratando de mantenerse constantemente en la sociedad barranquillera desde los distintos puntos de vista y desde distintos periodos. Entonces, actualmente podemos ver esa mentalidad de mirar al centro, entonces de volver hacia estos espacios, de volver entonces a recorrerlo, de volver entonces a utilizarlo, pero también hay que pues reflexionar desde qué manera lo estamos utilizando o desde qué manera entonces podemos ver esa plaza. Podemos verla hacia ese pasado y qué es lo que nos va a mantener en el presente.
porque acordémonos que son espacios que aunque van a estar cambiando, también se van a estar actualizando con respecto a la sociedad del momento. Entonces, es algo muy, puede ser algo muy común que en algún momento sea una plaza histórica, como lo fue ese parque un poco clásico de esas instantáneas, como la vemos aquí de Bolívar, con esa frondosidad de árboles, pero también vamos a ver pues ya lo que tiene que ver con un deterioro del mismo, que también pues significa otras actividades, pues ya las actividades económicas no van a estar alrededor, sino que van a estar todas concentradas en el centro. Entonces, de esta manera, pues, está ese debate de si podemos tener entonces ya una plaza central susceptible después de otras transformaciones, no sabemos si en 10 años, 20 años nuevamente se transforme, pero entonces vamos a tener un espacio muy plástico, o sea, muy que permita distintos cambios, muy multidimensional, histórico sobre todo. Entonces, desde esa manera, pues, se vio la plaza y se respondió esa pregunta. Si de alguna manera es el centro de la ciudad, pues podemos decir que no. No necesariamente se hace esa travesía de la plaza. De igual manera se puede ir al centro, pero pues se puede obviar de ella, a diferencia pues de otros espacios o de esos mismos espacios de plaza que están ubicados pues en otras ciudades del centro del país o inclusive desde Cartagena y Santa Marta. Paola, 2 minutos para que remate. Bueno, entonces de esta manera decimos que Barranquilla, al no ser fundada bajo los estándares españoles, escapa de cierto modo de la tradicional cuadratura hispánica, donde la plaza principal es un elemento central de poder legislativo, social, económico y cultural. En su lugar se dio la libre experimentación en el campo de planeamiento urbano, al coexistir las concepciones típicas ibéricas con el contexto natural, dando como resultado la producción de una forma urbana híbrida, como lo que ya hemos visto, que es la Plaza de San Nicolás. Entonces, asimismo, nuevos espacios van apareciendo, la ciudad se va movilizando. Obviamente, la ciudad va a ir creciendo, desarrollándose, va a tener ya todo un impulso hacia otros espacios, pero lo que significan los centros urbanos, como en este caso las plazas, como los centros históricos, pero profundizando la plaza, nos vamos a encontrar que puede ser ese hilo conductor histórico, nos vamos a encontrar que puede ser ese ombligo de la ciudad donde los habitantes necesariamente, porque sí es verdad que debe ser vista por todos los habitantes, regresar hacia ellos. Podemos ir creciendo, podemos ir expandiéndonos, pero también tenemos ese cordón umbilical que nos lleva o que nos impulsa hacia atrás, hacia mirar pues otros, pues esos distintos núcleos urbanos de donde fuimos surgiendo. Bien, Paola. ¿Ya concluiste? Sí, ya. Muy bien, muy buena exposición, te felicito. Ha sido muy buena tu presentación, muy didáctica y muy clara. Estamos bien con eso. Vamos entonces a abrir ahora el periodo de diálogo con el público. Las personas que quieran hacer preguntas sin intervenir, yo les agradezco que las hagan a través del chat. Y las personas que quieran intervenir, aquí, sí, muy interesante. Y las personas que quieran intervenir a través de Zoom, pues pueden pedir el uso de la palabra a través de Zoom y entonces le hacemos las preguntas que haya que hacer a Paola para que ella las responda o los comentarios que tengan a bien hacer los participantes de la noche de hoy en la tertulia. No sé si alguna persona quiere hacer un comentario, una pregunta para la expositora. Agradecemos, profe. Sí, diga. Agradecemos que las intervenciones sean precisas, concisas, que en lo posible sean preguntas para la expositora. ¿Quiénes de los que están conectados a través de Zoom quieren hacer preguntas o comentarios en relación con lo que ha expuesto Paola de la Voz esta noche? O usted, profe, si quiere como comenzar las intervenciones. Sí, yo quiero hacerte una pregunta, Pau. Sí. Tú sabes que el centro, lo que llamamos centro hoy, ¿no?
porque en otro tiempo no era el centro. Claro. Lo que llamamos centro histórico hoy fue el núcleo principal de la ciudad, donde se aglutinaron las élites de todo tipo. Es decir, la gente poderosa económicamente hablando, sobre todo. Pero la pregunta mía es, ¿qué efecto tuvo sobre esa zona que tú estás analizando, alrededor de la Plaza de San Nicolás, el traslado de la gente poderosa hacia otras zonas de la ciudad, especialmente hacia la zona del Prado, Bellavista, en fin, esas zonas que sacaron a todas estas personas de acá del centro y que permitieron que ellas pues desarrollaran una vida más independiente de sus negocios, digámoslo así, que trabajaran acá y vivieran en otro lado. ¿Qué efecto tuvo ese fenómeno social en el deterioro o en el abandono de la iglesia de San Nicolás, de la plaza y de esa parte del centro? Bueno, como lo veíamos en el momento número 3, cuando se decide llamar Parque Colón de 1937 a 1950, ya hacia 1920 surge lo que tiene que ver el Prado, el barrio del Prado como un hito arquitectónico, como o sea, fue realmente bastante importante porque muchos de estos residentes se trasladaron hacia allá. Entonces, al tener esto vacío, estas edificaciones vacías en cuanto a habitar, se produce lo que se retoma o toma más impulso lo que tiene que ver los locales comerciales. Entonces, ya este espacio es visto a partir de este periodo como un espacio comercial. Y no solamente iba a ser este periodo, también y este espacio, también vamos a encontrar que el paseo, lo que ya entonces en ese momento ya era Paseo Bolívar, también los residentes se van a trasladar hacia lo que tiene que ver con el Prado. Entonces ya lo que se veía hacia este periodo es algo mucho más comercial, algo para comprar, para vender, y como lo relatan también las fuentes o en ese espacio Rebollo, dice que era algo de bulla, algo sucio, algo insalubre, estaban cerca del mercado, estaban los vendedores, estaban pues los aguateros, entonces ya no significaba mayor importancia, ya no estaban las personas ahí que fueran a la iglesia, en donde el principal pues evento era ir a la misa los domingos, en donde pues las principales familias se casaban aquí. Ya no, porque ya también el Prado tenía su iglesia, que es la Inmaculada, entonces también va a tener su especie de parque, que es el Parque Colón, que está ahí mismo de la iglesia. Entonces ya no hay necesidad de bajar tan lejos, así lo describían, de ser algo, de bajar tan lejos para allá para poder hacer sus actividades. Entonces cada episodio, cada contexto de este periodo, también vamos a encontrar contextos urbanos donde la ciudad adquiere pues relevancia a nivel nacional, donde ya empieza a edificarse y a venderse también, porque se vende como esa ciudad de progreso, como esa ciudad de jardín, con esa ciudad de espacios verdes, pero espacios verdes hacia lo que tiene que ver con el Prado, hacia lo que tiene que ver con Bellavista, pero el centro siempre ha significado un espacio comercial, un espacio, digamos, donde ya no encontraron pues mayor identificación en eso. Y eso, lo que usted dice, profesor, se remata bastante hacia este espacio de 1950, 1980, donde ya lo que encontramos, digamos, una reactivación de un uso comercial aquí, pero ya de por sí se ve todo este cuadrado, es decir, se ve todo este conjunto, porque asimismo se ven en todo el trabajo un conjunto de iglesia, de plaza, de edificaciones envolventes, porque de esa manera tradicional es que se describe en una plaza, cualquiera que sea, desde que permita un hito histórico como es la iglesia, de por sí su edificación, que da cuenta también, pues, también es un proceso interesante en la iglesia, que también va a estar muy ligada, muy unida a todo esto de aquí. Entonces,
hacia 1950, 1980, cuando ya la ciudad definitivamente no se mira socialmente hacia este espacio como de cuidado, como que, bueno, significa ese núcleo, ese histórico de la ciudad. Lo que se quiere ver es mucho más de progreso, más de otros, inclusive de otro tipo de arquitectura, como lo vamos a ver. Entonces ya no hay mayor relevancia. Una de las primeras, de las respuestas es que al trasladarse las élites o a trasladarse las familias importantes de este espacio, entonces empieza pues a degradarse, pero más bien empieza a ser utilizado por otras personas y de otra manera. Lo que se cree en un espacio vacío, que realmente nunca lo fue, empieza a ser entonces utilizado por otras personas que lo ven como una oportunidad de comercio, como una oportunidad pues de solventar su situación económica. Entonces aquí también vemos un espacio álgido, un espacio que para nuestros ojos puede ser de deterioro, pero ¿por qué no analizar estas actividades también comerciales que se daban netamente ahí? ¿Por qué no analizar entonces también esas ventas ambulantes o estas ventas estacionarias que se dan ahí? Porque no solamente va a ser en esta plaza, la gente va a venir trasladándose desde otras carreras, sobre todo desde la 42 y también de otras calles como la calle del Comercio. Entonces van a ir trasladándose porque ven un espacio vacío y que van a ser, que se puede utilizar, que se puede apropiar de cierta manera y que esto va a ser durante muchísimo tiempo. Ahora, aquí tengo una pregunta del estudiante José Candelario de primer semestre. Dice, ¿cree usted que en la forma como se formó o creó Barranquilla geográficamente hablando, eso influyó en la posición del Parque Bolívar y la iglesia? Claro, claro que influyó, y de esa manera es que dentro de los mismos habitantes, como Rebollo va a describe la plaza o ese punto original como esa zona desértica, o sea, la zona que me permita a mí construir luego de que ya esta zona se seca, empiezan a construir. Entonces, lo que queda seco, digamos así, lo que no es inundable, porque también eran zonas inundables, es lo que va a dejar el espacio, principalmente para la iglesia, porque de hecho, pues es la iglesia la que nace primero y que va a dejar entonces un espacio. De hecho, pues las iglesias que nacen o generalmente las plazas van a ser parte bueno, aquí se ve mucho mejor, las plazas van a ser parte de esas escalinatas de la iglesia o de ese frontis. Entonces, de esa manera es que se permite pues la aparición o el surgimiento de la plaza, de la forma en cómo está la ciudad, que de hecho hay otras fotografías que sirven de antecedentes en donde la iglesia está sobre una loma, que son acuarelas que se hicieron en 1852, 53, que dan entonces otra forma de ese espacio y que al ir construyéndose empiezan a aplanarse. Entonces, de esa forma, recordemos que la iglesia no surge como un hito pensado, como un hito de que aquí vamos a poner la plaza, sino de lo que permita el terreno, el espacio, la oportunidad que permita para poder principalmente habitar y para poder principalmente tener como esa forma de control, porque ya teníamos una población significativa. Entonces ya podíamos empezar a construir también símbolos o hitos significativos como es la iglesia de San Nicolás. Muy bien, Oscar Méndez tiene el uso de la palabra. Oscar Méndez, abre el micrófono. Buenas noches, profe, sí, aquí estoy. Profe, la pregunta de inquietud que tenía era que a partir de qué años o décadas en este territorio o este espacio del centro histórico hubo este cambio de ser un territorio o una área de cultura y cívica a pasar a ser una área o un espacio de comercio, profe. ¿En qué años o en qué décadas fue que ocurrió este cambio? Paola. Bueno, yo adopto la fecha de 1857 cuando pues Barranquilla se define o la erigen como ciudad, pero ya este espacio de antecedentes ya era un espacio comercial y principalmente un espacio habitacional.
Entonces, ya el tener pues una iglesia no significa que hay una población numerosa, una población que digamos había que controlar en el sentido de que había pues que darle estas normas sociales, estas normas cívicas, culturales, y hacia lo que tiene que ver 1870, 1898 empezamos a encontrar estas edificaciones que van a pasar de mampostería, es decir, de techo de teja, perdón, van a pasar de techo de teja, de techo de enea y de cal a mampostería. Esto lo que significa es que hay pues un desarrollo no solamente social, sino también económico, pues ya estas casas van a ser de mampostería, es decir, de material, y al tener la ciudad lo que tiene que ver con la aparición del ferrocarril, cuando se construye el ferrocarril, se construye pues toda esta vía del ferrocarril, un puerto, entonces ya la ciudad anteriormente ya viene pues perfilándose como una ciudad comercial, ya como un sitio pues de comercio, de intercambio, pues ya esto siempre ha existido como esa zona en que se dan un intercambio hacia lo que tiene que ver con 1800, 1700, incluso cuando empieza pues a tener esa idea de iglesia, de surgimiento pues de una iglesia, una parroquia para controlar todas las poblaciones, este espacio siempre va a estar susceptible de intercambio económico. Y ese intercambio va a estar ya sea en estas casas comerciales, principalmente como la del Zamora, y como pues la de la Coraza también, este espacio también de aquí, que va a ser como un hotel, siempre va a estar existiendo, o sea, no va a ser marcado un año como tal, sino este proceso va a estar en coexistencia constantemente, en cambio, pero siendo siempre el mismo, de intercambio, de uso residencial, de uso comercial. Y asimismo, como lo había dicho, no solamente va a estar este espacio, también va a estar pues lo que es la culata de la iglesia, que es la calle ancha. Entonces, los pobladores empiezan a perfilarse para vivir ahí, y ya como veíamos, los momentos nos van indicando, entonces cómo va cambiando, pues por quienes la van a estar usando. Entonces siempre ha sido un espacio de comercio, un espacio institucional, inclusive un espacio residencial. Paola, te voy a transmitir la última pregunta de la noche. Bueno, hay dos preguntas, ya tenemos otra pregunta. Una pregunta de Daniel de la Cruz, dice, te la voy a leer tal cual como está aquí escrita, no le voy a cambiar un pelo. ¿Qué pasó con el aspecto? Si quiere yo la digo, profe. Bueno, le quería decir que qué pasó con la actividad religiosa. Si realmente hubieron personas que se mostraron inconformes cuando la iglesia, que es como uno de las figuras más representativas de la plaza, no terminó con la actividad religiosa, o sea, no se abrió más al público. De pronto, ¿qué pasó con las personas que se mostraban inconformes con eso? O sea, ¿cuál fue el sentir de las personas cuando la iglesia no tuvo la actividad religiosa? Esa era mi pregunta. Bueno, recordemos que la actividad religiosa cesa, digamos, hacia lo que tiene que ver con los 90, cuando cierra, pero desde este periodo más que todo va a ser de discusión o de debate, porque este espacio es utilizado para la mendicidad, inclusive está deteriorado, pero realmente se puede suponer que no era objeto de prestar atención, era más bien como algo un poco tedioso para la Sociedad de Mejoras Públicas, que era pues la entidad que se encargaba del ornato a nivel local de la ciudad. Entonces decía que constantemente había que cambiar los árboles, que constantemente había que intervenirlo, pero en cuanto a la iglesia y a las actividades religiosas como tal, se estaba ya desde este periodo, desde hacia 1937, 40, se estaba ya pensando en una catedral. En este periodo es todavía procatedral, es decir, desde 1930 más o menos, bueno, ya Barranquilla es ciudad, ya es inclusive capital de un departamento, entonces también merece una iglesia de esas magnitudes. Se escoge, pues obviamente por ser histórica, a San Nicolás como procatedral, pero ya hacia 1950, sobre todo en 1948, cuando dicen ya es definitivo que hay que buscar otro espacio, porque este espacio ya no es de seguridad, ya no, o sea, no se ve como algo distintivo. Entonces es por eso que empiezan a buscarse
o a mirarse hacia otros lugares, inclusive la Iglesia Inmaculada, ahí en el Prado, se estaba pensando como catedral, hasta que pues se decida, hacia más o menos 1950 a los 60, construir la catedral de Reina Madre, que está pues ahí enfrente de la Plaza de la Paz. Entonces, como lo veíamos, de momentos a otros momentos, las actividades religiosas inclusive van teniendo, van disminuyendo, y en otros momentos se van como acelerando, o hay un resurgimiento como este, que es pues a partir de lo que es la celebración inclusive de San Nicolás en septiembre, y también de la Semana Santa. Pero ya hacia 1900, como te decía, 1970, 80, ya este espacio, porque la iglesia también sufre deterioro, entonces se cierra. De hecho, pues inclusive el techo se está cayendo, se está alertando de que hay invasión de habitantes de calle, creo que esta es el emblema de ese deterioro de la ciudad durante ese periodo. Mira, aquí está pues claramente en que se deteriora una cosa, se deteriora todo, porque como lo habíamos visto es un conjunto que hay influencia de un espacio sobre el otro, de las escalinatas, del atrio, de la iglesia, que ya no se puede ni siquiera visitar, que ya no se puede ni siquiera entrar. Hay que ver de las misas que cesan, porque pues ya significaba un peligro. Entonces ya ya hacia los 1980, como decía, hacia los 90, ya este espacio se va a presentar de esta forma, y que creo que muchos de nosotros lo vamos a recordar así. Aquí hay, Paola, vamos a darle curso a estos comentarios y preguntas que están acá, porque bueno, estamos en la tertulia, lo que esta es la parte ya propiamente de tertulia del evento que nosotros organizamos. Aquí Neisy, lo voy a leer tal cual como lo planteé aquí, es un comentario que hace Neisy Camargo, del primer semestre de Historia. Puede considerarse que uno de los detonantes más grandes de que la plaza se convirtiera en un lugar 100% comercial, dejando de lado la parte religiosa, fue precisamente por la migración de los asistentes a otras iglesias. Bueno, claro, o sea, eso lo veíamos pues ya desde el periodo anterior, desde el momento número 3, donde es que en estos periodos estamos viendo la plaza como ese contenido donde están todas las dinámicas sociales que llegan, pero también recordemos que hay otros espacios que están en movimiento, hay otros espacios que empiezan a surgir. Ya lo habíamos visto con el barrio El Prado, que no solamente están las casas de esta arquitectura republicana, sino también vamos a tener esa iglesia. Vamos a tener iglesias en casi todos los barrios de la ciudad, y que ya no va a ser necesario ir a la iglesia San Nicolás como esa iglesia principal o esa iglesia histórica. Inclusive la iglesia de San Roque, para hacia 1890, entrado el 1900, también van a estar en disputa San Nicolás y San Roque. Entonces, por un lado, San Nicolás celebra su patrón un día, San Roque otro día. Entonces también recordemos que es una ciudad que está creciendo, que se está proyectando, y que muchos espacios empiezan a surgir, y que de hecho también otros empiezan a tener rivalidad, pero que este espacio principal empieza entonces a achicarse, digamos, de cierta manera, como a reducirse nada más en eso, cuando empezamos a encontrar todo un Paseo Bolívar que empieza a tener también su bancada, porque también la bancada la vamos a tener sobre el Paseo Bolívar. Si bien es cierto, tenemos aquí el Banco Francés Italiano, muchos de estos bancos, inclusive el Banco Comercial, también va a perder como esa importancia, y vamos a encontrar la bancada en el Paseo Bolívar. De hecho, pues la alcaldía está en el Paseo Bolívar. Entonces, todos esos espacios van a tomar importancia. La parte religiosa, como lo decían, ya hacia 1940, según ellos, las misas, detrás se escuchaba el vendedor ambulante, detrás se escuchaba ese ruido de los carros, de los talleres, inclusive talleres de automotriz que estaban en la plaza. Entonces ya no significaba para ellos esa idea de ir a misa, porque como ya les decía, había muchos espacios mejores. Tengamos en cuenta esa idea de progreso, esa idea de que el progreso significa
dejar atrás ese Paseo Bolívar o esa plaza y empezar a buscar calles mucho más anchas, mucho más arborizadas, que no tuvieran ese ruido ni esa de las implicaciones que significa un centro. Un centro o estos espacios pues tienen que ser movidos. Entonces, todo confluye, no solamente la actividad religiosa, como les decía, vamos a encontrar un periodo, una actividad religiosa fuerte, pero en otro periodo como el momento 3, vamos a encontrarlo un poco, no inactivo, pero no tanto. Entonces, también veamos que en las fuentes, qué es lo que nos dicen las fuentes de la plaza, y en cierto periodo fue muy tedioso, sobre todo hacia los 40, los 50, porque no encontramos mucho. Obviamente, pues, este periodo, con este acontecimiento, fue hacia los 40, fue un detonante, fue un boom, y fue lo que significaba que o sea, inmediatamente tenemos que trasladarnos porque es igual, vuelven a prender la iglesia, la vuelven a incendiar, entonces, y aquí se perdieron también muchos, se perdió pues lo del altar, se perdieron inclusive documentos, lo que tiene que ver con registros de bautizo, de matrimonio inclusive, y lo que llama la atención es que, bueno, incendian la iglesia, llevan pues lo que tiene que estar, lo que está en el altar y lo queman afuera, y las fotos del parque. Entonces, vamos a encontrar que estas noticias van a decir que muchas edificaciones que están alrededor de la iglesia fueron también incendiadas, no solamente la iglesia. Pero entonces, ¿qué pasaba con ese momento del parque? O sea, había veces que se perdía como mucho ese hilo, y de momentos a momentos sí se había un remate. Pero para redondear la idea, todo es un conjunto y todo influía, no solamente la parte religiosa, que va a ser pues muy importante, pero también, como les decía, la parte habitacional y la parte comercial. Y ahora sí vamos con la última pregunta. Adán Hernández pregunta: ¿por qué dice la expositora que la iglesia entra a controlar toda esa zona? Bueno, acordémonos pues de los inicios, cuando yo empecé a hablar sobre 1857, la plaza no nace sola, la plaza nace porque tras ser el emplazamiento de la iglesia, acordémonos, no solamente el edificio como tal, sino lo que movía la iglesia, ya no éramos ese sitio de libres, ya no éramos, necesitaban pues tener el número de pobladores. Esto había que darle pues unas pautas sociales, unas pautas religiosas, todo este espacio de aquí. Entonces, a lo que yo tal vez denomino controlar, que de pronto la persona, bueno, ¿cómo así controlar? Más bien es que la iglesia empieza a hacer ese hito histórico, o sea, la iglesia empieza, desde esta iglesia empieza entonces a trazarse las calles, las carreras, empieza entonces a construirse estas primeras ideas de parque, estas primeras ideas de residencias. Acordémonos que esta es la carrera 41, que es la del progreso. Entonces, todas estas carreras van a estar relacionadas con esto, porque ella no se va a construir sola. Estos pobladores de aquí van a influir para que esta iglesia, inclusive constantemente, también cambie. De hecho, Esteban Márquez, que está residenciado aquí, que tiene 2 bancos, aquí aparece con un banco, en otro periodo aparece con 2 bancos, es el que va a promover, o es el que va pues, digamos, a pagar para que este frontis también cambie, y que entonces empieza a verse desde otra forma, lo vamos a encontrar desde otra forma. Entonces, estos pobladores van a estar en relación con esta iglesia, este símbolo también van a estar en relación con estos pobladores. Entonces, es lo que se denomina una simbiosis. En ese término, pues de controlar exactamente no tanto, pero sí es un término de interrelación, de que, bueno, yo necesito una iglesia o vamos a construir esa iglesia para entonces pautar la vida social y religiosa de las personas, pero también necesitamos dónde vivir, pero también necesitamos que comercializar, pero también necesitamos dónde sentarnos, dónde vernos, dónde tener esa sociabilidad, y también pues las colonias van a entrar a participar en estos espacios públicos a través de los festejos de conmemoración sobre lo que tiene que ver
con el natalicio o con la muerte o con festejos republicanos, entonces por eso también ocupan, ponen o instalan una estatua, que es la de Bolívar. Entonces acordémonos que van a estar todas esas dinámicas interrelacionadas, no una por otro lado, sino todos van a estar juntos. De hecho, pues la iglesia, estas principales edificaciones van a ser de referencia, porque vamos a encontrar que el señor Rebollo, el padre Rebollo, entonces va a empezar a describir la vida social alrededor de la plaza. Entonces vamos a encontrar que él dice, bueno, aquí está la casa del señor Salazar Mesura, aquí también va a estar el banco comercial. Entonces, ¿por qué va a ser relevante? Porque viven ahí. ¿Por qué va a ser relevante? Porque ellos son los que empiezan a influenciar sobre este espacio. Bueno, Paola, te agradezco mucho tu intervención esta noche aquí en la tertulia. Te felicito, has hecho una muy buena exposición presentando los resultados de tus investigaciones. Espero tenerte en una próxima oportunidad acá con nosotros y con el público de Colombia, de la ciudad de Barranquilla, del departamento y del exterior que nos ve. Agradezco también la participación y asistencia del señor decano de la Facultad de Ciencias Humanas, Luis Alarcón, y también agradezco el apoyo logístico de Miguel Reynolds, que nos está ayudando a salir tanto a través de Zoom como a través de Facebook. Agradezco simultáneamente la participación de los estudiantes de la carrera de Historia y la participación de todas las personas que nos acompañan en el país y en el exterior. Muy buenas noches para todos y los esperamos en una próxima oportunidad para otra sesión de la tertulia Historia y Pensamiento. Gracias, buenas noches.